para todos ustedes y gracias por su compañía. Les quiero recordar que de manera simultánea al Congreso se está realizando la Feria Virtual de Seguridad Privada con 23 stands y 2 pabellones. Ustedes pueden ingresar por medio de la misma plataforma que se está desarrollando este Congreso para que puedan visitar cada stand, cada pabellón. Ahí encontrarán los datos de WhatsApp, forma de contactarse y comunicarse con la persona encargada de cada stand. Tenemos lista nuestra siguiente conferencia, por eso quiero invitarlos a todos ustedes a que recibamos, a que nos dispongamos a escuchar la conferencia titulada Mitigue del riesgo que la UGPP lo fiscalice. Esta conferencia va a ser dada por el señor director de Parafiscales UGPP, el señor Jorge Mario Campillo Orozco. Él es nacido en la ciudad de Medellín, abogado de la Universidad de Medellín con especialización en Derecho Empresarial del mismo centro académico. Tiene estudios en alta gerencia de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá y en el IE, Instituto de Empresas de Madrid de España. Desde el año 2011 está vinculado a la unidad de calidad de director para fiscales, momento en el cual la entidad empieza a ejercer acciones frente a los obligados al sistema de la protección social. Previamente se desempeñó como secretario general de la Institución Metropolitana de Valorización de Medellín y posteriormente pasó al SENA, en donde estuvo vinculado por casi 7 años. Primero fue asesor de la Dirección General y posteriormente fue nombrado director de Empleo y Trabajo de la Dirección General del SENA. Él es el señor Jorge Mario Campillo Orozco, director de Parafiscales de UGPP. Bienvenido. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola. Sí, ¿me escuchas? Jorge, ¿cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? Yo te Bueno, escucho. ya ahora sí, ya te estamos escuchando claramente y vamos a prestar atención a la conferencia. Recordemos, el señor director de Parafiscales UGPP, el señor Jorge Mario Campillo Orozco. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Nosotros estamos atentos a trabajar con el gremio de la seguridad privada. Nosotros siempre hemos tenido un acercamiento grande con este sector empresarial. Hemos venido ya trabajando en años anteriores en otras ciudades del país y hoy traemos un tema extenso que realmente creo que va a ser de buen provecho para todos. Vamos a mirar qué y cómo hace sus acciones esta unidad, en qué trabaja, cómo podemos nosotros evitar las sanciones desde el punto de vista de las empresas, cómo nosotros también vamos a mirar y vamos a mostrar acá los procesos, todo lo que nos ha entregado también el gobierno nacional hoy en día, como ha sido ese tema importante de las oportunidades del beneficio al PAEF, que es el apoyo al empleo formal.
También vamos a hablar un poco de unas responsabilidades grandes que nos entrega el gobierno en el tema de piso de protección social, que es una nueva modalidad que muchos de nosotros, de los que estamos acá, no conocemos, pero que vamos a empezar a partir del mes de febrero a estar en esa actividad. Y entonces la idea nuevamente, pues aprovechar al máximo este tema y aprovechar la invitación para compartir con ustedes todo este espacio. Muchas gracias, doctora Andrés. Vamos a poner la presentación, por favor. Vamos a empezar contando primero, mientras ponemos la presentación, que esta es una entidad que está adscrita al Ministerio de Hacienda, sector Hacienda y Crédito Público. Y pues nosotros trabajamos como una de las áreas de ese ministerio. Nos toca a nosotros una tarea grande, que es el control de los aportes al sistema de la protección social en Colombia. Este es un tema que realmente salió hace más o menos 10 años, 11 años, en el año 2011, cuando empezamos a controlar esta actividad, y vemos entonces que este control lo que ha tratado es de buscar que las personas tengan una oportunidad de estar aseguradas en un sistema, que sus empleadores le estén pagando correctamente lo que es salud, pensiones, riesgos laborales, todo lo que tiene que ver con el tema de los aportes parafiscales como son SENA, ICBF y cajas de compensación. Aquí vamos a mirar algunas normas que hoy en día están exonerando también a esos empleadores de ese tema, y pues la idea es podernos ubicar entonces en todo lo que tiene que ver con ese trabajo. ¿Qué hacemos desde esta unidad? Desde esta unidad, entonces, lo que hacemos es construir una sólida cultura de cumplimiento en el pago de los aportes al sistema de la protección social. ¿Qué es el tema que nosotros tratamos como de cultura? Nosotros decimos que esto es un tema netamente cultural. La gente tiene y debe entender que esto es muy beneficioso para él y para su familia. El hecho de estar protegido, el hecho de estar recibiendo recursos por una incapacidad que se genere por una enfermedad, o por un accidente de trabajo, el hecho de que yo pueda tener y gozar de una pensión el día de mañana cuando ya he desempeñado mi labor y ya cumplo una edad de retiro. Entonces eso es lo que nosotros hacemos, construir esa cultura sólida de cumplimiento en el pago de los aportes al sistema. Le enseñamos a la gente cómo se debe pagar, y eso lo vamos a ver aquí. A un empleador cómo le debe pagar, qué pasa con esas horas extras que le paga el trabajador, qué pasa con esas novedades de incapacidades, qué pasa cuando yo pacto una bonificación, qué pasa cuando yo de pronto le estoy entregando a ese trabajador mío unos viáticos, qué pasa cuando yo pago vacaciones. Todo eso lo vamos a ver acá, donde me va a acompañar también uno de nuestros asesores, que es el doctor Andrés Acero, y vamos a completar entonces la información para que ustedes más o menos se lleven todo ese concepto grande de eso. Trabajamos entonces en ese tema de la reducción de los aportes, de elevación de los aportes al sistema, es decir, nosotros controlamos que la gente que debe aportar aporte correctamente por lo que debe hacer. ¿Qué hacemos entonces nosotros? Nosotros lo primero que decimos para generar el tema de la cultura de pago es que los aportes al sistema de la protección social son más allá que un impuesto, que un tributo, es decir, no son una carga como mucha gente lo ve, sino que realmente detrás de cada uno de estos pagos hay un beneficio, y con ello estamos protegiendo a los trabajadores y a las familias. Una familia que esté recibiendo salud a través del régimen contributivo, que sea beneficiario del empleado, una familia que le paguen esa incapacidad porque realmente le reconocen que el hecho de estar en una condición de mejoramiento para prestar los servicios, pues no se va a quedar sin ingresos. Eso es lo que hace el régimen contributivo. Aseguramos los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte de sus trabajadores. Eso es lo que hacen los aportes al sistema en el tema de pensiones. Entonces, una persona cuando sale a la calle está asegurada. Mucha gente no paga pensiones, pero va y dice: oiga, doctor, yo quiero que usted me asesore para comprar un seguro de vida. Y el seguro de vida más grande que tienen los colombianos, y la mayor oportunidad que tienen los colombianos, y el mejor negocio que hay en Colombia, es aportar a un sistema pensional. Porque si usted sale a la calle y por cualquier motivo le pasa alguna cosa que tenga que ver con incapacidades o algo, le sufre de pronto por asaltarlo, que es una enfermedad de origen común, o un accidente de origen común, y lo asaltan y le causan una lesión o algo,
pues va a tener esa protección. Si va más allá de pronto ese riesgo y de pronto le califican un grado de invalidez más allá del 50% para usted poder trabajar, pues también entonces va a quedar con una pensión de invalidez inmediatamente se califique ese estado de la persona de no poder seguir trabajando. Entonces va a quedar protegido, va a tener cómo seguir su proyecto de vida. Y ante la vejez, pues todos sabemos que los dos regímenes que existen en Colombia, tanto el régimen de prima media, que es hoy en día por pensiones, el anterior seguro social, así como era y como lo son los fondos privados, que mucha gente dice, oiga, ¿cuál de los dos es mejor? Aquí uno no dice cuál es mejor, no, cuál le conviene más a unos o a otros. Entonces uno dice, vea, los dos tienen ventajas y desventajas. Si bien es cierto que en Colombia, pues una persona se pensiona a los 57 años si es mujer y 62 años si es hombre en edad, debe cumplir otros requisitos que son las semanas de cotización. Y estamos hablando en el régimen de prima media, que es el régimen en donde se cotizan 1.300 semanas con pensiones hoy en día, que son unos 25 años, que si esa persona empieza a trabajar a los 22 años y es juiciosa trabajando, pues a los 40 y 25 años y las 1.300 semanas, empezó a trabajar a los 50 años de edad, ya ha cumplido ese requisito de las semanas cotizadas. Si empieza a trabajar a los 22 años, como es el promedio de todos los colombianos, a los 47 años, que son 25 años de cotizaciones en esas 1.300 semanas, ya va a tener ese requisito, solamente le va a faltar la edad. Pero muchos nos descuidamos, dejamos de aportar, dejamos de seguir tributando a lo que tiene que ser el amparo a esa pensión y nosotros entonces por eso muchos no logramos. Colombia debe tener más o menos 7 millones de pensionados y en este momento apenas contamos, así, en los dos regímenes que conocemos, casi entre 1.500.000 personas. O sea, hay personas que han cotizado y no hacen el esfuerzo de lograr ese poco camino que le falta, como lo vamos a ver. El empleador entonces, a través de riesgos laborales, también le brinda un beneficio a ese trabajador, asegura los riesgos que se generan por enfermedades laborales o accidentes de trabajo. E indudablemente, estos aportes al trabajador le mejoran esa calidad de vida a él, a la familia, y ofrece servicios de salud, educación. Todos sabemos que a través de las cajas de compensación tenemos también temas de educación, el SENA, que le brinda a los empleadores que están aportando por sus empleados una formación técnica, la recreación en esas cajas de compensación que decíamos, también hay temas de vivienda, hay cultura, turismo, deporte, y todo eso entonces es lo que nosotros hacemos ahí con ese tema. Pasemos, por favor, Andrés. ¿Cómo hace la UGPP esa actividad? Y a eso nos han invitado hoy acá, a este importante congreso, que nosotros estemos acá diciéndole a este gremio tan importante cómo hacemos esa actividad desde la UGPP y cómo puede evitar entonces esas sanciones cuando lo hacemos correctamente. Entonces nosotros lo que hacemos es que tenemos la información de los colombianos en un gran data center que tiene la entidad. Ahí ingresa la información con las cédulas y los NID de las empresas. Identificamos entonces posibles hallazgos a favor del sistema de la protección social. Y hay 3 conductas que uno puede empezar a mirar. Empezamos de la omisión. La omisión es en el pago de aportes a salud, SENA y ICBF, exoneración del tema, uso de tipos de cotizantes. De pronto la forma dice, oiga, yo no pago, entonces soy un omiso en el sistema. Y no pago porque me hago pasar como, por ejemplo, de que yo solamente voy a pagar salud porque yo ya soy pensionado. Entonces está omitiendo en ese sistema. Llega, por ejemplo, y dice, oiga, yo no voy a pagar ICBF o no voy a pagar SENA y me hago pasar como empleado de los que gana por debajo de 10 salarios mínimos que hoy en día tienen esa exoneración y realmente yo gano y genero por ese empleador que me paga a mí, ese trabajador está generando más de 10 salarios mínimos de ingreso y debe pagar SENA o ICBF. Entonces ahí utilizo también tipos de cotizante de forma inadecuada. Por ejemplo, me hago a pasar como aprendiz del SENA y no lo soy, entonces solamente pago salud, porque el aprendiz del SENA no tiene que pagar pensiones, solamente paga salud y en la etapa práctica paga riesgos laborales. Entonces me ubico ahí, porque esto es una autodeclaración, se hace a través de la planilla pila. O me hago pasar como si fuera un pensionado. Y entonces la UGPP, cuando va a incluir esa información, encuentra personas, empleadores que tienen personas de 30 años de edad y ya los tienen como pensionados. Y no por invalidez, ya los tienen como pensionados por vejez. Entonces uno va y verifica, cruza la información y se da cuenta que al cruzar con la registraduría, pues esa persona con la edad que tiene no puede ser un pensionado. Entonces encontramos también ese tipo de cotizante que están utilizando mal y lo hacemos corregir. Cuando hacemos cruces con las administradoras de pensiones que hay posibles inexactitudes, nosotros, por ejemplo, vemos
y inexactitudes que están pagando menos de lo que deben pagar. Entonces, cruzamos esa información y nos damos cuenta que hay esas inexactitudes. O hacemos cruce con la información de la DIAN de los ingresos adicionales de los independientes. Es decir, un independiente tiene un empleo, está pagando por ese empleo, pero a su vez tiene otra y genera recursos por otra naturaleza o ingresos por otra naturaleza, como pueden ser rentas de capital, como pueden ser que va a ir a clase en la universidad y por esos honorarios de la clase que le pagan en la universidad no está pagando. ¿Qué dice la norma? La norma dice, oiga, usted debe reunir todos los ingresos del mes y ahorita lo vamos a ver cómo cotiza sobre esos ingresos, entonces usted va a descontar los costos relacionados de esos ingresos, cualquiera sea su naturaleza los ingresos, y ahí va a aplicar, entonces, si es independiente, el 40%, pero si usted además tiene un empleo y tiene ingresos como independiente, pues debe cotizar también por su calidad de independiente. Es decir, ahí está cotizando como dependiente de una empresa y como independiente. ¿Qué hace la UGPP entonces? ¿Cómo le comunica al ciudadano que está haciendo las cosas irregularmente o al empleador, que son los obligados del sistema? Entonces le decimos, oiga, tenemos unas acciones de capacitación, orientación como hoy, como la que ustedes nos han invitado hoy a hacer acá. Los orientamos a los obligados en aportar correcta y oportunamente entonces en eso. Acciones de sensibilización, que son unas comunicaciones que nosotros empezamos a trabajar con la gente, socializamos especialmente en segmento de obligados de bajos ingresos sobre los beneficios que brinda el sistema. Tenemos gente que gana más de un salario mínimo o por lo menos un salario mínimo, esos son los obligados. Entonces los cogemos y les decimos, oiga, mire, usted está perdiendo unos beneficios grandes. Y ponemos, hoy nos invitan acá en este importante sector de la vigilancia privada y nosotros encontramos de pronto que hay personas que los contratan para vigilancia privada y negocian con ellos y les dicen, mire, no lo va a meter al régimen contributivo que es en su SISBEN. Entonces le decimos a muchas de esas personas que lógicamente están perdiendo oportunidades que ellos deben tener y ahí es donde empieza entonces la UGPP a cruzar esa información para hacer todo este tipo. También, además de las acciones de sensibilización y de capacitación, tenemos unas acciones persuasivas. Son unas pequeñas comunicaciones donde nosotros, de no más de una o dos páginas, donde invitamos a la gente que son potenciales evasores a cambiar el comportamiento para evitar los procesos de fiscalización. Les damos la oportunidad que corrijan, les decimos, mire, yo veo que usted tiene unos ingresos muy grandes, vamos y cruzamos su información. Usted tiene un carro de 200 millones de pesos, usted tiene y vive en un apartamento de 400 metros cuadrados, vemos que usted tiene el predial que paga es bastante alto, tiene valorización tanto por la zona donde vive, vemos cuánto paga por los impuestos de ese vehículo, todo eso lo cruzamos y lo que vemos ahí entonces es que la persona está, cuando vamos a la planilla PILA, está cotizando por un salario mínimo, entonces nosotros nos damos cuenta que de acuerdo a sus ingresos es imposible que esa persona esté cotizando por un salario mínimo. Entonces lo mandamos a corregir a través de una acción persuasiva. Y si corrige a través de esa acción persuasiva, pues lógicamente ya no va a tener problemas con unidad y se va a evitar ese proceso sancionatorio de fiscalización que le convierte hasta 3 o 4 veces mucho más onerosa esa situación. Y por último, entonces, además de esas acciones de capacitación y de sensibilización y de esas comunicaciones que llamamos acciones persuasivas, la unidad trabaja a través de acciones de fiscalización. ¿Qué pasa? Cuando nosotros le damos la oportunidad a la gente de que cambie su conducta, al empleador de que corrija por los empleados que está pagando mal, no lo hace, pues entramos entonces en una acción de fiscalización, que es ante el no cumplimiento de ese comportamiento de los obligados, se inicia un proceso que conlleva además la determinación del valor de los aportes, es decir, le digo cuánto dejó de pagar, en qué periodo dejó de pagar, en qué mes, porque esto es mensual, y le imponemos las sanciones por las conductas de omisión, que puede ser que no esté pagando por algún trabajador, o si es independiente tampoco esté pagando por él, mora, es decir, que paga unos periodos sí y otros no, entonces esos periodos que no paga se llama mora, o por inexactitud y es que de pronto tenga trabajadores que le vengan ingresos altos y esté pagando por uno o dos salarios mínimos. Entonces ahí hacemos esos procesos y los corregimos a través del proceso de fiscalización. Vamos a ver algunas cifras de lo que ha hecho la UGPP. ¿En qué ha estado trabajando la UGPP? Cuando nosotros ingresamos al sistema colombiano a controlar esa evasión, teníamos que saber cuánto era lo que la gente dejaba de pagar. Nosotros sabíamos cuánto pagaba la gente porque tenemos una planilla PILA y vemos cada una de las empresas de Colombia cuánto está pagando y cada uno de los independientes que generan ingresos iguales o superiores a un salario mínimo. Vemos cuánto están pagando. Entonces, cuando empezamos a trabajar en eso, nos damos cuenta nosotros entonces que si sabemos cuánto están pagando esas personas,
tenemos que saber cuánto no están pagando y ahí enfocar nuestras acciones en donde no estaban pagando. Entonces, ¿qué pasó en el año 2012? Encontramos una evasión de 11.64 billones. Estas cifras están dadas en billones de pesos. Y nosotros encontramos que esos 11.64 billones no los estábamos pagando por esas conductas que dijimos ahorita, porque se hacían pasar como pensionados cuando no lo eran, porque la empresa lo metía y le pagaba solamente salud, haciéndolo pasar como un aprendiz del SENA. Entonces empezamos a mirar todo ese tipo de conductas y encontramos que en el 2012 la evasión era de 11.64 billones. De esos 11.64, los empresarios, los dependientes, tenían una evasión cercana a los 5 billones de pesos. Y la evasión de los independientes, pues era mucho más grande, era casi de 7 billones de pesos. Entonces había un porcentaje bastante alto en los independientes de 58% de evasión y en los dependientes del 42%. Empezamos a trabajar, a cerrar esas brechas por donde se escapaban los recursos del sistema. Y entonces pasamos a una evasión en el año 2017. Esto lo medimos nosotros todos los años. Todos los años medimos la evasión. Entonces dimos y pasamos y vamos a la 2017 para no ir a la 2013, 2014, 2015. Vamos a la 2017. En 2017 encontramos que esa evasión pasó de ser 11.64 billones de pesos a ser 3 billones de pesos. Entonces empezamos a cerrar esas brechas, a enseñarle a los empleadores a pagar correctamente, a imponer algún tipo de sanciones, a corregir directamente las conductas de los independientes. Y encontramos entonces que hoy en el año 2019 esa evasión ha subido, porque en el año 2018 la teníamos en 3.08 y hoy la tenemos en 3.85. Es decir, tema de la pandemia, no sabemos ni en el año 2020 cómo va a ser, pero con seguridad va a subir. Mucha gente no ha podido pagar los aportes al sistema de la seguridad social. Pero en el año 2019, que es el año inmediatamente anterior, antes de la pandemia, subió a 3.85 esa evasión. Es decir, tenemos que hacer todavía esfuerzos muy grandes, en donde los dependientes, que ustedes los habían visto en el 2012, que era cerca de 5 billones de pesos, ya están más organizados. Las empresas hacen las cosas ya mucho mejor. La nómina se habla con la contabilidad, ya ingresan las novedades, ya pagan correctamente por las bonificaciones, pagan por las horas extras. Y entonces la evasión pasa de 5 billones en el año 2012 al año 2019 a ser 2 billones de pesos. Pero la de los independientes, que es bastante alta, sigue siendo de 1.74 en ese año 2019. Es decir, trabajamos en evasión de independientes, la seguimos bajando y la hemos bajado mucho más. Miren que en el año 2012 era más grande la de los independientes, hoy es menor, pero de todas maneras tenemos que seguir haciendo temas de sensibilización, de enseñarles a pagar a esos independientes, así como lo seguimos haciendo entonces con los empresarios. Pasemos, Andrés. ¿Qué vimos entonces de los independientes? Que en el año 2012, frente al año 2019, en el año 2019 frente al año 2012, disminuyeron el valor de la evasión en 5 billones de pesos. Estamos hablando de los independientes. Listo, 47 puntos porcentuales. Y en el año 2019 frente al año 2018 hubo también menor evasión por crecimiento de los pagos, es decir, pagaron muchas más personas en los independientes, a pesar de menor obligación, es decir, la obligación rebaja, deben pagar menos, pero las personas fueron más las que pagaron. Porque, como vamos a ver ahorita, y nos lo va a mostrar el doctor Andrés, ya los independientes van a pagar menos de lo que pagaban antes porque ya aplican una fórmula a partir del año 2015 de un Plan Nacional de Desarrollo que salió. Entonces empezamos a ver los valores de las obligaciones y ahí vemos entonces cómo va bajando. Esta presentación les va a quedar para que ustedes la tengan ahí y pues puedan hacer las inquietudes y las cosas. El valor de la obligación, devuélvete un momentico Andrés, el valor de la obligación como nosotros vemos, vamos a ubicarnos acá en la columna de 2019. Lo que tenían que pagar en el año 2019 los independientes eran 5.2 billones de pesos. Eso debían pagar por seguridad social. Recordemos que los independientes solo pagan salud y pensiones. En algunos casos, cuando son contratistas o ejercen actividades de alto riesgo, pagan riesgos laborales. Entonces, los independientes debían pagar 5.2 millones. ¿Cuánto pagaron los independientes? Debían pagar 5.2 billones de pesos y pagaron 3.5. En Colombia hay 3 millones de independientes que están obligados, pero al sistema solamente están pagando un poco muy cercano más de la mitad. Más o menos están pagando de los 3 millones, están pagando
por decir algo, 1.700.000 están pagando seguridad social. Y estamos hablando de obligados que son independientes, que generan ingresos en el mes, porque esto es mensual, iguales o superiores a un salario mínimo. Entonces, el valor de la evasión, lógicamente, la diferencia entre 5.2 y 3.5 es 1.7 y la tasa de evasión es 33%. Ese es el de los independientes. Vamos Andrés, al tema de vamos a mirar acá, a ver, déjalo ahí. El promedio de los independientes, obligación promedio, vamos a estar, yo creo que, no creo que nos detengamos mucho acá, pero el valor de la obligación disminuyó. Disminución del valor de la evasión en cerca, vamos a los dependientes, a los empleadores. ¿Qué pasó con los empleadores? Entonces, frente al año 2012, frente al año 2019, en el año 2019 frente al año 2012, así, la disminución del valor de la evasión cerca de 2.7 billones rebaja. O sea, dos más organizados, como decimos las empresas, menor tasa de evasión en 10 puntos porcentuales. Y del año 2019 frente al año 2018 aumentó la evasión por un mayor crecimiento de la obligación frente a los pagos. Hubo mayor obligación, es decir, si ustedes miran, en el año 2018, vamos a ubicarnos, el valor de la obligación era 26 millones de pesos, 26 billones de pesos, y en el año 2019 el valor de la obligación de los dependientes, que son los empleadores, era 28.3 billones de pesos. ¿Cuánto pagaron entonces en el año 2018? 25.1, o sea, tenían que pagar 26 billones en el año 2018 y pagaron 25. Y en el año 2019 tenían que pagar 28 millones los empleadores, 28 billones y pagaron 26 billones de pesos. Es decir, la evasión en el año 2019 es de 2.1 frente a una evasión que era de 900.000 millones de pesos en el año 2018. Ahí pueden ustedes ver esa diferencia. Esto es lo que ha venido haciendo la unidad. ¿En qué refleja esto? Hombre, que la plata que se reduce la evasión desde ese año 2012, que ustedes vieron cuánto era la evasión, ustedes vieron que la evasión de los dependientes era 27, que la evasión de los era 4.8 billones de pesos frente a 2.1 billones. Eso es plata que le están entrando casi 3 billones de pesos a un sistema en donde los empleadores no pagaban en el año 2012 y hoy le están entrando a ese sistema porque los recursos no son de la unidad, son del sistema, en salud, en pensiones, en riesgos laborales, en SENA, en ICBF y en cajas de compensación. Eso le está entrando a un sistema cuando eso no le entraba. Y eso es, si usted suma dependientes e independientes en el tema de la evasión, pues lógicamente cada año lo que está haciendo la UGPP es entregándole una reforma tributaria verdaderamente al país en el tema de que los ingresos están yendo allá, menos está teniendo que sacar el gobierno para salud porque le está entrando esto, menos están teniendo que sacar para pensiones porque le está entrando lo que no le entraba. Entonces, eso es el verdadero papel fundamental de la UGPP. Pasemos, Andrés. ¿Qué pasa con los dependientes entonces? El número de obligados frente a los cotizantes. La obligación aumentó en un 8.7% en el 2019 y los obligados aumentaron en un 4%. O sea, hubo un mayor valor por el obligado. Los pagos aumentaron en 4.3%. Estamos hablando de los dependientes empleadores. Y los cotizantes, que son sus trabajadores, disminuyeron un 0.3%. Un mayor valor por cotizante. En resumen, mayor valor de la obligación de más obligados y menos cotizantes pagando más. O sea, por los empleados se estaba pagando mucho mejor, se estaban reconociendo esas bonificaciones que decimos, se estaban reconociendo esas horas extras. Ahí entonces se estaba pagando ya correctamente. Yo creo, Andrés, que vamos a mirar acá un poco el resumen de los dependientes para que nos quede más o menos clara la posición de lo que ha hecho la entidad. Se cambia entonces la tendencia de creciente de la evasión de los dependientes, es decir, viene y varía ese punto. El aumento de la evasión se da porque el valor de la obligación y el número de obligados crecen, o sea, hay mucho más obligados y el valor también crece, entonces ahí aumenta esa evasión, los pagos crecen menos, la gente paga menos, los empleadores están pagando menos y los cotizantes están también disminuyendo, o sea, le entra menos plata al sistema. La evasión se incrementó en niveles altos de remuneración. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pagan mucho, las empresas en un alto nivel directivo, ahí la evasión se está incrementando. Están diciendo, oiga, yo le pago, pero entonces le pago con bonos o extra y no lo reportan entonces al sistema.
Yo le pago, pero entonces le pago con el pago del colegio de sus hijos. Y entonces ahí en esos cargos directivos están evadiendo. Ahorita vamos a mirar todo eso. Entonces la UGPP encuentra que esa evasión se incrementa en esos niveles altos de remuneración. ¿Qué pasa con los morosos? Los morosos disminuyen, es decir, los que pagaban un mes y otro mes no, disminuyen, pero los omisos son 3 veces más. La gente, los empleadores que no pagan por un empleado, no lo afilian, no lo vinculan, creció, son 3 veces más. Y entonces entramos a segmentos de alta informalidad y podemos hablar de muchos sectores entonces que son propensos a la informalidad. Y esos sectores, pues lógicamente, hacen que en el tema de los omisos se vea mucho más creciente esa evasión. Esta figura que nosotros traemos acá de estas pirámides representa un tema que lo pone a uno a pensar mucho en Colombia. Colombia tiene un bajo nivel de cobertura en el sistema pensional. Aquí estamos mirando las personas. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cuántas personas están en edad de pensionarse y se pueden pensionar? Entonces, en Argentina, personas que están en edad de pensionarse, de cada 100 personas que están en edad de pensionarse, se pensionan 90. En Brasil, se pensionan 86 personas. En Chile, 63. En Perú 24 y mire Colombia cómo está. Colombia, de cada 100 personas que están en edad de pensionarse, se pensionan solamente 23. Más grave aún en México, pero nosotros para preocuparnos por nosotros, de cada 100 personas, que muchas de ellas cotizan toda su vida y les queda faltando muy poquito, se pensionan solamente 23. ¿Y por qué no se pensionan esas que le queda faltando poquito? Porque desconocen muchos beneficios que tiene el sistema. Porque el negocio de las administradoras es decirle, venga, pídame la plata que usted ahorró, que yo se la devuelvo. Y la gente termina haciendo ese negocio y dejándose enredar y terminan recibiendo 30 millones de pesos cuando en realidad tenían derecho a una pensión si hacían un esfuerzo un poquito más y cotizaban 50 semanas. Muchos si cotizaban 60, otros 40 y pierden una pensión y se dejan transar con una negociación donde les devuelven solamente en el régimen privado, les devuelven lo que produjeron sus ahorros allá, porque es una bolsa de ahorros. Y en el régimen de prima media solamente se lo devuelven con lo que ahorró con el IPC. Entonces la gente termina perdiendo. Por eso decimos nosotros que el gran negocio de los colombianos es cotizar sin duda alguna una pensión. ¿Por qué? Porque es que una pensión de un salario mínimo vale más o menos 210 millones de pesos. Y una persona de un salario mínimo que cotiza 1.300 semanas en el régimen de prima media o 1.150, que es la diferencia, uno en los fondos privados cuando cotiza 3 años menos, porque en el régimen de fondo privado son 1.150 semanas, en el otro son 1.300 en el de Colpensiones, usted alcanza a ahorrar entre 70 y 80 millones de pesos. ¿Dónde está el negocio? Que para usted pensionarse necesita tener ahí 210 millones de pesos. ¿Quién pone el resto? El gobierno. El gobierno le toca poner a usted, ponerle a usted para su pensión, para completarle los 210 millones de pesos que vale su pensión, le tiene que colocar el resto. Entonces ese es el mayor negocio que hay. Y uno le dice a la gente, oiga, este tema de la pensión es un tema que es muy sensible, que es un tema muy valioso, que la gente lo sepa manejar. No es sentarme yo en una esquina con los amigos a decir, oiga, es que el mejor régimen para mí es Colpensiones. Entonces uno ve que la persona se va a quedar cotizando toda la vida por un salario mínimo y ahí se pasa para Colpensiones. ¿Qué está haciendo? Pues trabajando 3 años más gratis. Porque él con 1.150 semanas, cumpliendo los 62 años y es hombre, o 57 si es mujer, va a quedar con la misma pensión que es de un salario mínimo cotizando 1.150 semanas, 22 años. Pero ellos corren y mal asesorados se pasan para Colpensiones y lo que van a obtener la misma pensión que es de un salario mínimo, toda la vida cotizaron con un salario mínimo y simplemente van a trabajar 3 años más. Y la gente no sabe eso, la gente no conoce eso, a la gente hay que asesorarla en ese tema. Entonces, por eso la UGPP lo que busca es, oiga, no es que usted se siente en una esquina, como decimos nosotros, a tomarse una cerveza y a decir, oiga, es que es mejor Colpensiones. No, sea responsable y usted, si se va a pasar de un régimen a otro, analice bien la situación. Por eso existe todo el tema de la doble asesoría, porque usted tiene que saber, primero, cuántas semanas lleva. ¿Usted qué se gana con pasarse, por ejemplo, para Colpensiones? Si usted ya tiene 47 años y ha cotizado 100 semanas, ¿qué se gana con pasarse allá? No va a obtener las 1.300 semanas y ¿para qué se está pasando para allá? Es mejor ahorrar lo que siga ahorrando hasta los 62 años y pida la indemnización sustitutiva o la devolución de aportes, que es la del fondo privado.
Entonces, la gente tiene que empezar a manejar esos temas. Es una cultura que trae la UGPP y le enseñamos a la gente a eso. Y le decimos a la gente, mire, así como cuando usted se para frente a un cajero electrónico, saca su tarjeta del banco y retira el dinero, igual es acá en el tema de la pensión. Cada que su empleador le cotice a usted o que usted como independiente haga su cotización, verifique cuántas semanas lleva. No vaya a ser que cuando usted cumpla los 62 años, usted vaya a empezar a coger los 62 años y empiece a decir, oiga, yo voy a pensionarme ya. Y le pase lo que le han pasado a 365.000 tutelas que llegó a tener por pensiones, donde la gente cuando llega se da cuenta que su empleador no le cotizó o que usted como independiente no hizo cotizaciones a 3 años atrás. Entonces ahí viene el gran problema. Y viene el tema donde usted lo que hace es encontrarse con un abogado que se demora 5 años sacándole a usted una pensión, buscando recuperar las semanas que no le cotizó su empleador. Y ahí es donde le decimos a la gente, construya su historia pensional. Ya, la UGPP le está orientando a que usted, cada que cotiza, mire cuántas semanas tiene, que se meta a las páginas de los fondos de pensiones, tanto privados como el de régimen de prima media, y usted diga, oiga, pero ¿cómo así que a mí me parecen tan poquitas semanas? Pero es que yo estos años que no tengo aquí cotización, trabajé con tal empresa y logré demostrar con una certificación que ese empleador era su empleador y que le puedan tener y reconocer esas semanas, porque eso es un derecho que las personas tienen. Pasemos, Andrés. Entonces es un tema que uno tiene que tener con mucha claridad. ¿En qué está enfocada entonces la unidad en estos momentos? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pasemos, Andrés. ¿Qué hace la unidad? Hoy en día, el gobierno nacional nos ha entregado una gran responsabilidad enorme. Nos ha dicho, oiga, señores UGPP, vamos a apoyar en el tema de la pandemia el programa del apoyo al empleo formal. Lo vamos a entregar. ¿En qué consiste eso? Vamos a ver. Y la UGPP le entregan una función específica, es decir, oiga, valide qué empleador tiene derecho o no a que le entreguen esos aportes. Valide usted qué empleador tiene derecho a que le entreguen esos aportes, porque hay que llenar unos requisitos y se entiende que eso lo debemos hacer con los empleados. Y para pagar la nómina a los empleados. Hay que recordar y hay que decirlo que esta plata que paga, que es un subsidio que entrega el gobierno nacional, no se le entrega al trabajador. Hay que decirle a todos los trabajadores que nos están escuchando, esto es para los empleadores poder apoyarse a pagar el salario. ¿Qué es la finalidad que busca entonces el subsidio? Proteger los empleos formales, es decir, a los que estén formalizados le otorga un aporte estatal y este programa va hasta marzo del año 2021. Habíamos empezado con 4 postulaciones, esas 4 postulaciones que llegaron hasta el mes de agosto, ahora llega una ley de la República y lo extiende hasta marzo del 2021. ¿En qué es equivalente ese programa? Dice, oiga, le vamos a entregar 351.000 pesos, que es el equivalente a 40% de un salario mínimo, más o menos, hasta el 40% de un salario mínimo, 350.000 pesos, por cada trabajador activo, al que se le cotice mes completo mínimo por un salario mínimo. Es decir, usted puede, aquí están los que trabajan y ganan por 5, 6, 7, 8, 9, 10 salarios, por cada uno que gane mínimo un salario mínimo y el empleador le esté cotizando al sistema por un IBC de un salario mínimo, va a tener derecho de 350.000 pesos. Pero ese salario de 350.000 pesos, ese auxilio, perdón, de 351.000 pesos se va a convertir en 439.000. Ya no va a ser hasta el 40 de un salario mínimo, sino el 50 de un salario mínimo, que recordemos hoy son 877.000 pesos, y va a ser de 439.000 pesos. Entonces, ¿a quién? A los empleadores con una o varias mujeres en su planta de personal. Vuelvo y repito para que quede claro, no es que este subsidio vaya a la mujer ni al hombre que es empleado, ni a la mujer empleada no le van a entregar la plata, es al empleador. Y ese empleador con esa plata lo que va a ayudarse es a pagar los salarios, a mantenerlos en el sistema, a seguir trabajándolos y manteniéndolos en tu empresa. ¿A quién también le va a entregar un 50% del salario mínimo? A unas empresas que son unos sectores que trajo la norma y dijo, oiga, actividades de alojamiento y servicios de comida, y sí, sin importar si son hombres y mujeres, todos van a tener hasta un apoyo de un 50% en estas actividades, alojamiento, servicio de comida de los sectores turístico, hotelero y gastronomía, y las actividades artísticas de entretenimiento y recreación. Se dice que estas empresas
analizando todo lo que fue su economía, en tema de la pandemia fueron las más golpeadas. Ustedes saben pues que el tema de alojamiento, servicios de comida, los restaurantes estuvieron cerrados, los servicios turísticos, el hotelero y todo lo de gastronomía estuvieron totalmente cerradas. Entonces la ley dice, oiga, a esta gente démosle el 50%, bien, no importa que sea hombre o mujer, cualquiera sea su género, a ese empleado que tenga estos sectores. Entonces ahí es un tema. ¿Qué requisitos entonces necesita la empresa para poderse postular al PAEF? La disminución de los ingresos deben ser del 20% más. ¿Listo? ¿Para quiénes? ¿Quiénes son los que se pueden postular? Las personas jurídicas, las personas naturales empleadoras que tengan 3 o más empleados, las entidades sin ánimo de lucro, los consorcios, cuando ustedes hacen consorcios a través de esas empresas de vigilancia, uniones temporales, los patrimonios autónomos, los establecimientos educativos no oficiales. Ahí debe siempre demostrar que tiene una reducción de ingresos y esa reducción de ingresos tiene 2 metodologías, enseguida vemos, de disminución del 20% más. ¿Qué más debe demostrar la empresa que se postule? Estar al día en los pagos de seguridad social de los empleados, es decir, estar pagando planilla pila. Entonces la UGPP va a verificar que esa empresa tenga esa reducción de ingresos, que lo va a certificar el contador o el revisor fiscal, y vamos a verificar también en la UGPP que esté al día con los pagos de la seguridad social de esos empleados, que venga pagándoles por lo menos el mes anterior a la postulación. Tener un producto financiero, es decir, deben tener una cuenta en un banco o en una corporación financiera, porque ahí es donde les va a entrar la plata, ahí les van a entrar los recursos, ahí a través de esa entidad financiera se postulan. Y esas empresas, dice la norma también, a excepción de los establecimientos educativos, deben estar constituidos antes del 1 de enero del año 2020. Eso es un requisito, estar constituidos en Cámara de Comercio antes del 2020. Y la inscripción en registro mercantil o renovación antes de la postulación, es decir, si me voy a postular ahora para el mes de noviembre, yo, que en este momento estamos en postulaciones, vamos a verlo, pues simplemente yo debía haberme inscrito en el registro mercantil o renovarme antes de esa postulación. La inscripción en el RUT, dice la norma, que no la obliga a las personas jurídicas ni a las personas naturales, pero sí a las entidades sin ánimo de lucro, a los consorcios, uniones temporales, a los patrimonios autónomos y a algunos establecimientos de educación que no vamos a profundizar acá porque no es el tema, pero se pueden ser postulantes. ¿Cuáles son los pasos para postularse? Hay 3 pasos. Lo primero entonces es que los empleadores que se vayan a postular y a recibir ese subsidio, ese beneficio, deben verificar que los ingresos disminuyen un 20% o más y que realizó el pago de los salarios a los trabajadores. Esto es para ayudar a pagar el salario de los trabajadores. Entonces, por eso debe estar verificando que realiza el pago de los trabajadores. Realiza el pago de la seguridad social de sus trabajadores antes de la postulación, o sea, sus trabajadores ya recibieron un salario. Mucha gente nos pregunta, oiga, pero si yo pacté con él por lo difícil de la pandemia que le voy a pagar menos de un salario mínimo, no importa. Usted tiene derecho a la postulación si le paga a su trabajador menos de un salario mínimo, pero debe cotizarle por lo menos con un IBS de un salario mínimo en la planilla pila. Y eso lo verifica la UGPP. Además, debe diligenciar el formulario en la entidad financiera, adjuntar la certificación que decimos que es del revisor fiscal o del contador público, si no lo tiene, donde demuestra los ingresos o dice, certifica que los ingresos le redujeron. Debe también aportar una copia del RUT cuando corresponda y debe, entonces, formulario de postulación diligenciado, anexarlo, certificado de disminución de ingresos y pago de salarios, que acuerden que esa disminución es hasta el 20%, y una copia del RUT. Estos son los pasos para postularse. En este momento estamos nosotros en convocatoria. Ustedes van a ver acá los plazos. Esta primera postulación de la segunda fase, que llamamos, recuerden que hubo una fase que fue en abril, mayo, junio, julio, agosto. Esta primera, pues, la primera fase que empieza aquí nosotros, la primera fue de 4, que fue mayo, junio, julio y agosto. La segunda es esta fase que va hasta 21 de marzo por allá. La segunda fase empieza en noviembre, ahora en noviembre. ¿Y qué dice? Que ya la gente debe estar entregando en este momento los formularios de postulación al banco. Debieron o deben pagar la planilla pila hasta el 26 de noviembre y se van a postular para 3 meses, que fueron septiembre, que ya pasó, octubre y noviembre. Entonces, van a poder pagar la planilla pila hasta el 26 de noviembre. La entidad financiera, donde tienen ese producto de depósito,
donde van a hacer la postulación, recibe las postulaciones del 19 al 26 de noviembre. Listo. Y la entidad financiera, es decir, creo que hasta el viernes de esta semana, y la entidad financiera le va a entregar a la UGPP el sábado, que es el 27 de noviembre, hasta el 1 de diciembre le va a entregar. La UGPP va a certificar para la postulación de septiembre, va a certificar del 2 al 9 de diciembre, y la entidad financiera entonces expide la cuenta de cobro al Ministerio de Hacienda para que le gire los recursos del 3 al 10 de diciembre. Eso para los de septiembre. Ahí está la fecha de octubre y ahí está la fecha de noviembre. Quiere decir que como se postula este mes para 3 meses, que son septiembre, octubre y noviembre, el 18 al 24 de diciembre está recibiendo totalmente los recursos a través de la entidad financiera. Eso es lo que quiere decir eso. Entonces, pasemos, Andrés. Este es el programa que se llama PAEP. En eso estamos nosotros. ¿En qué más estamos nosotros? Estamos nosotros en un programa que nos entrega el Gobierno Nacional, que decía muchos de ustedes quizás no lo conocen o lo han oído mencionar. Y es un papel también que le entregan a la UGPP para controlar lo que se denomina el piso de protección social. Todos sabemos entonces, y lo dijimos ahorita, que las personas que estén generando ingresos en el mes de un salario mínimo o más, esas personas deben estar en el régimen contributivo. Deben pagar salud, pensiones, riesgos laborales, SENA, ICF en algunos casos, a excepción de lo que nos va a mostrar Andrés, y caja de compensación. ¿Qué es el piso de la protección social? Entonces, esto es una herramienta, un programa que trae el Gobierno Nacional, es un componente del sistema de protección social, es para proteger a la gente. Fue creado en un Plan Nacional de Desarrollo en el año 2019, que es la Ley 1955, ahí dice en un artículo que es el 193, que las personas que reciban un ingreso inferior a un salario mínimo en el mes. O sea, recuerden que el régimen contributivo es para los que ganan un ingreso o más de un salario mínimo. Estos van a recibir un ingreso inferior a un salario mínimo en el mes. Y por su dedicación parcial a un trabajo o oficio, realicen una actividad económica, vayan a poder tener un acceso a la cobertura de riesgos de salud, vejez y una cobertura especial para cubrir algunos riesgos derivados de sus labores de oficio. Eso es lo que dice el programa, lo vamos a proteger. Si yo voy a contratar a una persona en mi empresa y le voy a pagar menos de un salario mínimo en el mes, esto es lo que debo hacer con él, ingresarlo al piso de la protección social. Todas las personas, sean contratistas o empleadas mías que generen ingresos por menos de un salario mínimo, yo le voy a pagar esto. ¿Quiénes se deben vincular entonces al piso de la protección social? De manera obligatoria, entonces, se deben vincular las personas que tengan relación laboral por tiempo parcial o por prestación de servicios. Es decir, si es mi empleado y le pago menos de un salario mínimo, lo debo vincular. Si es un contratista mío y le pago menos de un salario mínimo, lo debo vincular. Listo. Y de manera simultánea que reciban un ingreso mensual inferior a un salario mínimo mensual vigente. Aquí también decimos que eso es de manera obligatoria, porque de manera voluntaria se pueden vincular las personas que son independientes y dicen, oiga, yo quiero pertenecer al piso de protección social, pero eso es voluntario. Pero estos sí son de manera obligatoria los que dijimos que tengan una relación laboral por tiempo parcial o el contratista. ¿Cómo funciona el piso entonces de la protección social? Salió un decreto que fue recientemente, el decreto 1174, y trae lo que se denomina trabajador con ingresos inferiores a un salario mínimo. Entonces dice menos de un salario mínimo. Empleador va a aplicar el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo y le dice, oiga, a ese salario mínimo, a ese salario que usted le está pagando por debajo, usted va a aportar 15% más. O a ese contrato que tiene le va a aportar 15% más. 14 puntos de esos 15% se van para el BEPS, que lo maneja Colpensiones, beneficios económicos periódicos, y 1% de esos 15 se va para un seguro inclusivo, que es una especie como de riesgos laborales que lo va a cubrir algo a esa persona. Entonces ahí tiene esa persona ese tema. ¿Qué pasa con los trabajadores que ganan más de un salario mínimo? Pues van a aportar al régimen de prima media o al régimen de ahorro individual, no a los BEPS. Entonces, ¿qué es lo que busca el programa? Que la UGPP controle que no se vayan a bajar esos empleados que están en el régimen contributivo ganando un salario mínimo, que no los desmejoren y que no vengan a aportar menos en ese momento. ¿Qué pasa entonces?
Decíamos entonces que la edad de pensión en el régimen contributivo son 57 años las mujeres y 62 años los hombres. No va a alcanzar para la pensión, pero va a tener entonces un ingreso vitalicio en los BEP, una pensión familiar que decimos nosotros también que puede sumar la pensión del cónyuge que más semanas tenga cotizadas con el otro, si ya cumple los requisitos y ya tuvieron esa edad, entonces la suman y si les da a los dos las semanas mínimas de cotización y ya el que más tenía, siempre parten del que más tenga semanas cotizadas, lo hacen. O pide también entonces la devolución de lo que decíamos ahorita, de lo que tiene ahorrado, que en el régimen de prima media se llama indemnización sustitutiva y en el régimen se llama devolución de aportes. Y ahí entonces esto es el tema de que si le alcanza para la pensión, pues simplemente cuando cumpla 62 años se pensiona y cuando cumpla 57 se pensiona, si le alcanza para la pensión en el régimen contributivo. Y aquí es cuando no le alcanza para la pensión. ¿Cuándo entra en vigencia ese piso de protección social? ¿Desde cuándo estamos obligados nosotros por cada trabajador que gane o genere un ingreso mínimo, menos de un ingreso de un salario mínimo, desde cuándo estamos obligados? O por el contratista que gane menos de un salario mínimo en honorarios. Entra en vigencia el 1 de febrero del año 2021. Listo, el decreto 1174 del 2020 reglamenta el artículo 193, ya dijimos que es de un Plan Nacional de Desarrollo del año 2019, faculta a la unidad, nos da esa potestad de fiscalizar. ¿A quién? A los empleadores que cuenten con trabajadores afiliados al régimen contributivo, como decimos, y a los contratistas que estén en ese mismo régimen contributivo y que con el propósito de obtener un provecho, de decir, oiga, yo no voy a pagar seguridad social, se bajen, reduzcan sus ingresos y entren entonces de mejor en esas condiciones económicas de dichos trabajadores o reduzcan los aportes mediante la implementación de actos o negocios artificiosos o cualquier otra irregularidad en contra del Sistema General de Seguridad Social. Es decir, la UGPP va a verificar, va a ir a mirar la nómina, va a ir a mirar la contabilidad de la empresa y le va a decir, oiga, ¿usted por qué a esta persona lo tiene en el piso de protección social si él venía en el régimen contributivo? Es posible que el empleador pacte con su trabajador, y eso está dentro del marco legal, de que yo le voy a pagar menos porque no lo necesito todos los días de la semana. Y pueden pactar. Y eso no es ilegal. Y yo lo necesitaba a usted de lunes a sábado, yo lo necesito solamente hasta el jueves. Usted le va a pagar menos de un salario mínimo. Entonces no tiene problema y está haciendo bien las cosas. Lo que está viendo la UGPP es, oiga, no se valgan de actos o negocios artificiosos para bajarlo de ahí. También entonces va a vigilar a los contratistas o vinculados voluntarios que se encuentren simultáneamente ahorrando el piso de protección social y cotizando el Sistema General de Seguridad Social en el régimen contributivo. Esto se va a pagar también por planilla pila. La UGPP va a tener acceso a toda esa información, va a ir a mirar si al trabajador que le van a pagar por menos de un salario mínimo hicieron la novedad de retiro de la empresa porque usted lo tiene que retirar y lo va a contratar o volverlo a colocar o hacer la novedad de que usted de pronto le va a pagar por menos de un salario mínimo y lo va a sacar de ahí del sistema. Entonces usted tiene que hacer la novedad y la UGPP va a estar pendiente de eso. Y va a vigilar también entonces que esos contratistas o vinculados voluntarios, que son los independientes que decíamos que se pueden, un independiente puede ir a pagar al piso de protección social de manera voluntaria, que no vayan a estar simultáneamente cotizando en un régimen de piso de protección y al mismo tiempo en el régimen contributivo, porque son excluyentes, no pueden estar las dos. La administradora del mecanismo que es Colpensiones nos va a pasar una información siempre a la UGPP, que es la unidad, de los casos de vinculados al piso de protección social que cumplan los requisitos para ser afiliados obligatorios al régimen contributivo. Es decir, cuando generen ingresos en el mes de más de un salario mínimo, me va a decir, oiga, esta persona está pagando en el piso de protección y nosotros encontramos que al sumarle todos los contratos que le pagan los contratistas o varios tiempos parciales que tienen con varios empleadores, ya no deben estar en el piso de protección, sino en el régimen contributivo. Nosotros tenemos que ubicarlos en el régimen contributivo. Y a los empleadores o contratantes y vinculados que superen los topes máximos establecidos para el piso de protección social. Es decir, que no lo puede tener en el piso de protección social si usted lo que está haciendo es pagándole más de un salario mínimo, lo debe tener en el régimen contributivo. Y aquellos que realicen cotizaciones simultáneas, no puede haber simultaneidad. Estos son los programas en los que la UGPP hoy se está enfocando. Nos van a entregar más responsabilidades, nos van a entregar el tema de lo de las plataformas electrónicas, que es todo el control de la seguridad social de los que trabajan en Uber, de los que trabajan en Rappi, de los que trabajan ahí, de esos, también lo va a manejar la UGPP. Todos los días nos entregan más y más responsabilidades. Ese es un tema entonces que ya nosotros queríamos mostrar y ponerlos a ustedes al conocimiento de eso. Yo creo que vamos a entrar ya con Andrés, con el doctor Andrés Acero, en el tema de lo que vamos a conocer los procesos que hace la unidad, que hemos encontrado. Aquí ustedes como empleadores van a decir, oiga, ¿qué es lo que encuentra la UGPP? Porque a mí la UGPP me sanciona.
¿Qué es lo que está viendo la UGPP que hace mi oficina de recursos humanos? ¿Qué es lo que está haciendo mi oficina de contabilidad? ¿Por qué la UGPP me está encontrando indicios? Entonces eso lo vamos a ver ya con el doctor Andrés Acero y prácticamente queríamos en primera instancia mostrarle a través mío un marco de sensibilización de lo que nosotros hacemos, porque fuimos creados, de ese tema de la evasión que le mostramos, cómo hoy en día las empresas están mucho más organizadas, cómo también los independientes se preocupan ya hoy por pagar su seguridad social. Todo eso entonces nosotros lo hacemos. Andrés, ¿vas a poner tu presentación? Bueno, doctor Campillo, muchas gracias. Sí, señor. Vamos a continuar entonces, como lo decía el doctor Campillo, contándoles un poquito esos aspectos que han sido de las acciones que ha adelantado la UGPP dentro del sector de vigilancia, y entonces para ello voy a mostrarles aquí un pequeño resumen de todo lo que nosotros hemos venido adelantando en procesos de fiscalización al interior de este sector. Digamos que este sector, hay dos componentes, por así decirlo. Hay unas empresas que son personas jurídicas debidamente constituidas, creadas con este propósito de prestar el servicio de vigilancia, seguridad privada, ¿cierto? Toda esta actividad económica desarrollada bajo este sector, que podemos decir así, el sector de la economía clasificado como una actividad económica. Pero vamos a encontrar también allí, hay un componente especial que son las cooperativas que también desarrollan esta labor. Entonces, vamos a encontrar aquí una serie de cooperativas que también tienen unos trabajadores asociados y sobre los cuales nosotros hemos adelantado nuestros procesos. Y aquí encontramos una gran diferencia. Sabemos que los asociados a ANDEVIP pues en su mayoría son empresas, ¿cierto? Personas jurídicas bajo esta clasificación, pero nosotros en nuestros procesos de fiscalización hemos adelantado los procesos hacia los dos nortes. Del total de los procesos o de lo que nosotros hemos hecho en la unidad, tenemos un resumen, un total de alrededor de 446 empresas que se les han adelantado acciones de fiscalización, se les han iniciado procesos de fiscalización, de las cuales tenemos a 89 compañías o empresas empleadores, hablemos de empleadores, sobre los cuales se ha generado al final del día un auto de archivo. Estos autos de archivo sobre todo se dan porque se subsanan las conductas dentro del proceso de fiscalización. Muchos dicen, sí, efectivamente nosotros teníamos un error, deciden corregir ese error y por eso se archivó la investigación, no se llega hasta las etapas finales del proceso de cobro. Hay otros 295, que es la mayoría de los procesos que ya están en firme. Podemos decir que son procesos en los cuales ya se ha adelantado efectivamente toda la actuación por parte de la unidad y se tiene ya un acto administrativo que ha iniciado un proceso de cobro, bien sea, puede estar en sus etapas primarias, por así decirlo, como son las acciones persuasivas de cobro, o ya en unas etapas ya de cobro activo. Y tenemos en la actualidad 62 procesos en curso. Lo mencionaba el doctor Campillo, que de toda esta circunstancia y esta situación que estamos viviendo de la emergencia sanitaria, básicamente tenemos un número importante de procesos que están en curso, pero están suspendidos. ¿Y por qué están suspendidos? Porque la unidad desde el 2 de abril del 2020, desde el 1 de abril expidió la resolución 385, con la cual suspendió los términos de los procesos, es decir, dejó de adelantar todos los procesos de notificación. No obstante, recordemos que la emergencia sanitaria y el inicio de todo el periodo de cuarentena se dio a partir del 20 de marzo en Bogotá principalmente, y en otras ciudades unos días después, ya dado por el gobierno nacional, pero en Bogotá podríamos decir que desde el 20 de marzo todas las actuaciones y todo el accionar de la unidad de gestión pensional y para fiscales quedó suspendido por esta circunstancia del aislamiento preventivo que se generó y que se dio por el gobierno distrital. Y luego, en el resto del país, a partir del 24 de marzo, si no estoy mal, cuando el gobierno nacional ya estableció
la suspensión, digamos que la declaratoria de la emergencia sanitaria para todo el resto del país. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque efectivamente nos permite a nosotros generar un conocimiento o más bien generar un análisis de todos los procesos que teníamos en curso y sobre los cuales muy seguramente algunos de ustedes habrán recibido algunas comunicaciones en su momento invitándoles a también acceder a algunos de los beneficios que habían sido establecidos por la ley y de los cuales pues lo que buscábamos era que se acogieran para mitigar el impacto de las obligaciones que se tenían. Entonces, basado en esto, pues quisiéramos también, como lo decía el doctor Campillo, comentarles un poquito cuáles son esas principales acciones que nosotros hemos venido o conductas que hemos venido identificando y sobre las cuales hemos traído como un resumen para que ustedes efectivamente puedan ir evaluando desde el nivel gerencial qué acciones y qué situaciones son las que normalmente se identifican los errores para así mitigarlos dentro de sus organizaciones. Por una parte, pues tenemos un alto indicador que se genera en los criterios para decidir si se deben exonerar total o parcialmente de realizar aportes, principalmente los aportes a salud, SENA e ICBF. Recordemos que la ley 1607 del 2012 nos dijo que que a partir de la expedición, la promulgación de esta ley, quienes fueran declarantes del impuesto para la equidad serían exonerados por los trabajadores que devengaran menos de 10 salarios mínimos. Ese concepto de devengado ha sido un concepto que ha tenido bastantes discusiones sobre cuáles son los componentes y nosotros, pues, digamos que por conceptos dados por los que emiten estas normas, se ha establecido que el total devengado es la suma de los pagos salariales más los pagos no salariales más las vacaciones pagadas. Entonces, estos componentes, al sumarlos algunas veces por los trabajadores, puede exceder los 10 salarios mínimos y al hacer aportes a seguridad social, identificamos que no se está cumpliendo con esa regla y se está generando allí una omisión, una inexactitud en el pago de los aportes a seguridad social. Como les decía, en cuanto a salud, que hay un ahorro y una disminución significativa allí del 8.5%, que es la parte correspondiente al empleador, y en el SENA y el ICBF, que tienen correspondientemente unas tarifas del 2 y del 3%, para un gran total de alrededor del 13.5% en la exoneración de aportes. Por otra parte, otro de las situaciones que normalmente identificamos y que es uno de los llamados que hacemos a tener mucho cuidado y a observar muy bien, porque no podemos decir que las empresas de este sector, de este gremio, sean todas quienes incurren en esta conducta o sean quienes en donde hemos encontrado la conducta, sino en los procesos de fiscalización en general. Y es la exclusión de los pagos que retribuyen el servicio del trabajador para abaratar costos del servicio. En un análisis que hicimos hace algunos años con la Superintendencia de Vigilancia, encontramos que efectivamente no se reportaban las horas extras de los trabajadores y se generaba unos pagos bajo unas modalidades como auxilios o como beneficios para tratar de configurar que estos no fueran salariales. Y eso es lo que ha originado que en nuestros procesos de fiscalización identifiquemos que hayan pagos que se pactan como no salariales, pero que al final del día son retributivos del servicio. Esto por la característica que tiene. Y esos pagos los hemos visto que están relacionados o están muy ligados al pago de trabajadores de horas extras, recargos nocturnos, que al final del día son formas que al volverlos o al tratar de convertirlos como pagos no salariales, buscan abaratar el costo del trabajador, digamos que de la seguridad social y de las prestaciones sociales de los trabajadores, para sí mismo ser competitivos en el mercado y hacer o permitir que, digamos que las ofertas de servicios sean más económicas para sus clientes. Y pues esto básicamente es lo que ha generado un porcentaje significativo
de correcciones y ajustes en algunos de los procesos que hemos adelantado. Por otra parte, hemos identificado conductas o situaciones en las cuales no se incluye el total de los pagos no salariales para efectos del cálculo del total de la remuneración. Allí tenemos, digamos, hoy por hoy una discusión bien interesante frente a qué son esos componentes de pagos no salariales, ¿cierto? Pero bajo el criterio definido en los procesos de fiscalización de la UGPP, estaba considerado que todo lo que recibiera el trabajador como contraprestación directa del servicio, fuese en dinero, fuese en especie, debería ser tenido en cuenta para efectos de su incorporación o su análisis frente a un artículo que pesa demasiado sobre las empresas privadas, digamos que así mencionarlo, sobre las relaciones laborales ordinarias, más bien las que se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo, que es la aplicación del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. Y entonces encontramos aquí pagos que se registran contablemente, ¿cierto? Que los identificamos en el análisis contable que nosotros realizamos de los empleadores, pero no los identificamos en el software de administración de nómina y en tanto pues no son reportados por los empleadores en los procesos. Y cuando nosotros identificamos esto, encontramos que hay pagos que no son tenidos en cuenta para el cálculo de las bases de cotización y se generan allí algunas distorsiones en dichas cotizaciones. Por otra parte, hemos identificado también pagos que se incluyen, incluyen pagos salariales y no salariales, los pagos que se dan en especie, ¿cierto? Digamos que hay una premisa y es siempre pensar que lo que yo le doy en dinero al trabajador, lo que le consigno en sus cuentas al trabajador, hace parte para efectos del cálculo de sus bases de cotización a seguridad social, pero muchas veces olvidamos esos pagos que realizamos en especie. Por ejemplo, el tema de los bonos Sodexo, que son algunos de los mecanismos o los métodos o la forma de reconocer a los trabajadores ciertos pagos que pueden incluso ser salariales o pueden en algunos casos ser pagos no salariales. Y entonces identificamos nuevamente nosotros que en los registros o en los reconocimientos a los trabajadores, por ejemplo, se les da comisiones bajo bonos Sodexo o se les dan bonificaciones con bonos Sodexo, bien sea para canasta o bien sea bonos Sodexo gasolina o bonos Sodexo de alimentación. Entonces son auxilios que a veces se crean y beneficios que a veces se crean a los trabajadores que pueden ser salariales, no salariales, son en especie y que se considera que porque como son en especie no deben ser tenidos en cuenta para el análisis en la construcción del ingreso base de cotización. Ese es un ejercicio bien interesante que nosotros hemos venido adelantando y en el cual hemos ido, como lo mencionaba el doctor Campillo, dentro de las cifras y la reducción de la evasión, creo que se ha venido interiorizando un poquito estos conceptos para efectos de hacer nuevamente los análisis correctamente. Otra de las situaciones que reiteradamente identificamos en el sector y que especialmente en este sector se generan y son motivo de un buen porcentaje de los ajustes, se relaciona con las novedades de los trabajadores dentro de un periodo. ¿Qué es esto de las novedades de los trabajadores? Es básicamente todos aquellos reconocimientos que hacen a los trabajadores por incapacidad, licencias remuneradas, licencias no remuneradas, suspensiones de algunos trabajadores que muchas veces se dan en un periodo, ¿cierto? Pero se registran o se reportan a través de la planilla integrada de liquidación de aportes en un periodo diferente. Entonces, esta inconsistencia entre la información contable, la información de los módulos de nómina, con la información reportada a través de la planilla integrada de liquidación de aportes, nos genera bastantes distorsiones y muchas veces los ajustes se dan en ese sentido. No porque el trabajador, no porque el empleador hubiese querido cometer esa conducta, sino que la dinámica de los negocios o del negocio como tal muchas veces termina generando esa situación. Pero el gran
problema no está en que se genere esa situación posterior, es registrar hechos posteriores en unas planillas donde esas situaciones no sucedieron. Por ejemplo, tengo un trabajador, un guarda de seguridad que presenta una incapacidad, no la reporta, no dice nada, ¿cierto? Por allá 8 días después el supervisor se entera que efectivamente esta persona tuvo una incapacidad. Inicialmente se había dicho que se desapareció, que no sabemos nada de él. Después de 8 días aparece con una incapacidad, efectivamente tuvo un accidente o tuvo cualquier circunstancia que no le generó, no le permitió tener una comunicación efectiva con la empresa. Y la empresa pues hace el pago de la seguridad social. Supongamos que esa situación se genera ahorita en estos días, últimos días de noviembre, y la empresa solamente se entera en los primeros días de diciembre o a mediados de diciembre finalmente, y ya ha cerrado sus novedades para hacer el pago de seguridad social. Y entonces quedan esos pagos de seguridad social del mes de noviembre como si hubiese estado todo el tiempo, o le marcan alguna novedad de suspensión, y luego en el mes de diciembre registran la incapacidad. Eso es un error. ¿Es un error por qué? Porque si en diciembre ese trabajador no estuvo incapacitado, pues yo no podría registrar o no podría reportar una incapacidad que no existió. Esas incapacidades tengo que reportarlas en el periodo que corresponda, o esas novedades, licencias remuneradas, licencias no remuneradas. Precisamente puede ser una suspensión, puede ser que el trabajador se haya tomado por derecho propio una licencia no remunerada, no fue a trabajar, hay una incertidumbre de no saber qué pasó con ese trabajador, y unos días después nos enteramos que había fallecido un familiar y se había ido a su ciudad, a su región, a hacer la visita y se le olvidó avisar. Estas son situaciones y particularidades de las que somos conscientes que suceden, pero desafortunadamente la seguridad social como está estructurada no nos permite hacer estos ajustes, digamos que registrarlos en periodos en los que no corresponden. Y como les digo, porque muchas veces contablemente o en sus módulos de nómina se registra en el periodo que se dio la novedad y no en el periodo, y hay inconsistencia entre los pagos de seguridad social y la nómina que se nos reporta. Y por otra parte, encontramos también frente a las novedades que hay unos errores relativos en cuanto a la interpretación de las normas. Unas normas que datan de tiempo atrás. Hay una norma que se utiliza mucho y en la cual se incurren bastantes errores que dedicamos nosotros al interior de la UGPP, y tiene que ver con el decreto 806 de 1998. Este decreto básicamente lo que nos dice es, o nos establece el mecanismo, la metodología que tengo que utilizar para hacer el reconocimiento de las incapacidades, el valor que va a ser parte de la base de cotización cuando hay una incapacidad, o cuando hay una licencia remunerada, o cuando hay una licencia no remunerada, o un permiso no remunerado, o una suspensión temporal del contrato. De hecho, buena parte de esas novedades, digamos que se dieron durante esta situación de la emergencia sanitaria, y han sido motivo de múltiples ajustes y de errores que ya se han venido identificando de forma voluntaria por algunos empleadores, sobre todo con el marcar las novedades en cuanto, por ejemplo, una suspensión temporal del contrato. Sabemos que en algunos casos este sector no ha sido la excepción, por eso el doctor Campillo les hablaba del programa de apoyo al empleo formal, donde se dio una reducción de los ingresos, y se dio una reducción de los ingresos básicamente, ¿por qué? Porque muchas empresas cerraron sus instalaciones y antes tenían, no sé, 10 guardas de seguridad para su infraestructura, y hoy solamente necesitaron de 2 o 3, porque pues ya no veían la necesidad de salvaguardar tanto el lugar, porque pues con el aislamiento no había esa misma necesidad, ¿cierto? Y también estaban buscando una forma de abaratar costos. Entonces, tal vez muchos empleadores, por no despedir a sus trabajadores, a esos guardas de seguridad muy buenos, esperando o dándoles el chance a que se reanudaran los contratos y el requerimiento de personal,
pudieron haber optado por adelantar licencias remuneradas, haber generado vacaciones a estos trabajadores. Recordemos que el Ministerio de Trabajo permitió de todas estas novedades, haber incluso, en algunos casos extremos, haber suspendido a los trabajadores o hacer una suspensión temporal del contrato con los trabajadores. Y en estas circunstancias, pues ahí se generan unas novedades. Y en estos análisis que nosotros hemos hecho, se han identificado varios errores que se están cometiendo en ese análisis de las novedades. Entonces creo que es un momento bien interesante para hacer una reflexión, ya que estamos en el cierre de año, que sea este Congreso Nacional, donde estamos con los gerentes, para que desde la gerencia se implementen las acciones necesarias para poder mitigar este impacto que puedan llegar a tener a futuro estas liquidaciones de aportes a seguridad social, y que, como les decía, quienes han sido fiscalizados ya saben más o menos cuáles son la dinámica que adelanta la UGPP en sus procesos, y quienes no han sido fiscalizados, pues es un momento clave para poder efectivamente adelantar acciones, auditorías, revisiones internas de su nómina, de sus procesos, para garantizar que estos están alineados con las disposiciones dadas en la norma, porque esto que vemos acá no es nada más sino marcos normativos relacionados. Eso era lo que les queríamos contar en esta introducción frente a este análisis de la UGPP, frente a esa opción o esa invitación a mitigar los riesgos de un proceso de fiscalización. Bueno, no sé si tengan algunas inquietudes o si ya damos pie a algunas otras intervenciones. Bueno, desde logística, no sé si tenemos algo más para los asistentes. Mientras el mundo esté en constante cambio, hay nuevos desafíos y oportunidades para mejorar. A través de la innovación, queremos contribuir al adecuado desempeño de las compañías, transformando la información operativa en indicadores estratégicos. 3 décadas de experiencia y más de 2.300 clientes activos nos dan la confianza y seguridad para realizar proyectos exitosos, convirtiéndonos en su mejor aliado tecnológico. Nuestras soluciones son eficientes, flexibles, seguras, escalables, adaptadas a sus necesidades. Nuestro equipo de especialistas con altos niveles de servicio y conocimiento en los procesos de negocio les permite a nuestros clientes maximizar sus recursos, ser más eficaces y tomar mejores decisiones.
En Novasoft somos especialistas en software de gestión para empresas de diferentes sectores de la economía que automatizan eficientemente sus procesos administrativos y de recursos humanos, aumentando la productividad. Por eso en Novasoft trabajamos con las últimas herramientas tecnológicas, haciendo de las operaciones procesos más confiables y seguros. Nuestras últimas soluciones en software han sido desarrolladas en arquitectura web, permitiendo a nuestros clientes el uso de la última tecnología y acceso desde cualquier sitio. Somos Gold Certified Partner de Microsoft en competencia de desarrollo de aplicaciones y canal de SAP, líderes a nivel mundial en soluciones de software. Nuestras certificaciones avalan la eficiencia de nuestros procesos para entregar productos y servicios de calidad. Estamos certificados en la norma ISO 9001. Nos mueve la necesidad de asegurar la inversión de nuestros clientes, entregando servicios oportunos y eficaces. Por esto en Novasoft ofrecemos diferentes alternativas de soporte, capacitación y acompañamiento. El conocimiento como eje fundamental de la innovación nos ha permitido obtener los mejores resultados en innumerable cantidad de compañías. Nuestros clientes de los sectores industrial, energético, transporte, comercial, turístico, educativo, financiero, de la construcción, de la administración. Tenemos experiencia y soluciones verticales para varios sectores de la economía. Para empresas de servicios temporales, contamos con más de 5 años de experiencia. Para empresas de vigilancia y aseo, ofrecemos soluciones que cubren los procesos core del negocio, incluyendo la programación de turnos, el manejo de facturación y la gestión eficiente de contratos. En el sector educativo, tenemos más de 15 años de experiencia, mejorando la eficiencia en los procesos administrativos, financieros y de recursos humanos. En Novasoft, beneficiamos todas las áreas de su compañía con rápido retorno de su inversión. En Porvenir estamos comprometidos con la administración de los recursos de los colombianos, con el fin de acompañarlos en el cumplimiento de sus metas de ahorro. Compromiso que hemos adquirido no solo con nuestros afiliados, sino también con nuestros empleadores, con quienes trabajamos de manera conjunta en la optimización de su gestión empresarial e incentivando en sus colaboradores la construcción del ahorro. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la constitución de planes empresariales. Los planes empresariales son un excelente instrumento de remuneración laboral, los cuales se constituyen de acuerdo a las necesidades y objetivos establecidos por el empleador y el colaborador, y a través de estos podrán obtener beneficios conjuntos. Estos son una excelente alternativa para motivar a sus colaboradores hacia objetivos de ahorro, retener su mejor talento y optimizar su gestión empresarial haciendo énfasis en planeación tributaria y financiera. Gracias a la solidez y experiencia de nuestro equipo de consultores de inversión, usted y sus colaboradores recibirán acompañamiento integral en la constitución de su plan empresarial, con enfoque en nuestros frentes de asesoría de planeación financiera organizacional. Todo esto acompañado de los beneficios que Porvenir tiene para usted y sus empleados. Pregunte por nuestros planes empresariales y compruebe cómo juntos podemos hacer que su empresa y sus colaboradores tengan un excelente mecanismo para el cumplimiento de sus metas conjuntas. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es una entidad adscrita al Ministerio de la Defensa Nacional que contribuye con la seguridad ciudadana, la armonía social y la convivencia.
Ejerce desde el punto de vista técnico y administrativo el control, inspección y vigilancia sobre la industria y la seguridad privada. Igualmente, trabaja para impulsar el fortalecimiento y crecimiento del sector a nivel nacional o internacional. Día tras día y en diferentes lugares encontramos un servicio de seguridad privada que tiene como función la protección de bienes muebles e inmuebles para prevenir riesgos y hechos que atenten contra la seguridad de los bienes y o personal que se le ha confiado. Existen servicios de vigilancia y seguridad con diferentes modalidades y medios como empresas con armas, sin armas, con medio canino, con medio tecnológico, transportadoras de valores, blindadoras, cooperativas, departamentos de seguridad, asesores, consultores, investigadores, escuelas de capacitación, comercializadoras y empresas consultoras. Para que haya una buena prestación del servicio, con calidad y eficiencia, la Supervigilancia ejerce el control, inspección y vigilancia sobre los servicios que cuentan con licencia de funcionamiento y contrarresta la contratación ilegal en el sector. Trabajamos en cooperación con la Policía Nacional a través del intercambio de información y asesoramiento sobre políticas que involucran a la seguridad pública y privada. Asimismo, el sector de la seguridad colabora con la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana. En la Supervigilancia aplicamos estándares internacionales en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, modelos de gestión de riesgos, prevención en lavado de activos y financiación del terrorismo. Temas que, sumados con la innovación y constante modernización en elementos tecnológicos y equipos de seguridad, nos convierten en referente a nivel internacional. La entidad promueve, invita y crea espacios de participación ciudadana para que haya una relación y comunicación directa con los diferentes grupos de interés. Impulsa las buenas prácticas en el sector para la observancia de los derechos humanos, medio ambiente, mecanismos de transparencia, anticorrupción y laborales, buscando que siempre se trabaje con responsabilidad social. A través de la sede electrónica, la Supervigilancia ha dispuesto los trámites y consultas en línea, acercando la entidad a los usuarios y ciudadanos. Ingrese a la página web www.supervigilancia.gov.co y síganos en redes sociales como Twitter, Facebook y YouTube. Supervigilancia, fortaleciendo la seguridad y la confianza de los colombianos. Vivimos en la era de la banda ancha, de la explosión de datos, voz, video e Internet de las cosas. Para satisfacer estas demandas en el área de las comunicaciones profesionales móviles, Hytera estrena una serie de radios pop y una solución pop de extremo a extremo. En la industria de la logística, el PNC 370 de Hytera es una ayuda para los conductores. Su diseño robusto, resistente a caídas y a prueba de polvo y agua, permite una operación confiable en ambientes desafiantes. Su altavoz de 2 watts garantiza una voz alta incluso en entornos ruidosos. A diferencia de la radio PMD tradicional, el PNC 370 proporciona comunicaciones instantáneas sobre redes 2G, 3G, 4G y Wi-Fi. En seguridad de propiedades, el PNC 550 de Hytera facilita el manejo de emergencias. Puede hacer llamadas telefónicas directas a través de la red pública. Mientras tanto, registra las condiciones rápida y exactamente con la cámara HD y la pantalla táctil. La pantalla táctil es lo suficientemente robusta y sensible para soportar operaciones con guantes y humedad. El botón PTT grande ofrece llamadas grupales instantáneas de manera conveniente. Ayuda al comandante a tomar decisiones correctas más rápidamente. Plataforma de gestión con despacho visualizado y despacho de video y voz facilitan y hacen más preciso el mando y despacho. Además, la solución POC de Hytera ahorra los costos de construir una infraestructura wireless dedicada.
La solución POC de Hytera hace que la comunicación, coordinación y despacho sea más fluida y eficiente. Bueno, el agradecimiento muy especial para nuestros panelistas de nuestra conferencia anterior, el señor Jorge Mario Campillo Orozco, director de Parafiscales de la UGPP, y también al señor Andrés J. Acero Garzón. Él es el líder de capacitación de la Dirección de Parafiscales de la entidad. Muchísimas gracias a ellos por todos sus aportes. Nosotros damos por terminada el día de hoy nuestra agenda académica, recordándoles a todos ustedes que mañana tendremos la celebración del Día del Guarda dentro del marco del Congreso, nuestro 27º Congreso de Seguridad and the VIP Congress, retos de la virtualidad, y también recordándoles a todos ustedes que tenemos de manera aleatoria nuestra feria virtual, de manera simultánea, Feria Virtual de la Seguridad Privada, con 23 stand y 2 pabellones donde ustedes pueden ingresar y mirar todo lo de su interés. Pueden contactarse, pueden ver todo lo que hay en los pabellones. También les recuerdo a todos ustedes que mañana va a ser un día muy especial porque contaremos con invitados especiales dentro de nuestra agenda académica. Tendremos una charla y tendremos un saludo muy especial a cargo de nuestro ministro de Defensa, el señor Carlos Holmes Trujillo, y por supuesto contaremos con la participación de el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Eso será el día de mañana. Recuerde que también tendremos en esta celebración del Día del Guarda un show humorístico especial para todos ustedes. Así que muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas el día de hoy a lo largo de nuestra jornada académica. Esperamos que todas las conferencias hayan sido de su total agrado y hayan sacado lo mejor de cada una de ellas. Un fuerte abrazo para todos ustedes y nos vemos el día de mañana. Recordemos, 8 de la mañana y 30 minutos estaremos abriendo sala. Hasta luego. ¿No les ha pasado que al momento de pagar su seguridad social por internet usted queda como, bueno, ¿y ahora qué debo hacer? ¿A qué portal debo ingresar? ¿Cuánto es el monto que debo pagar? Y después de tantas búsquedas, finalmente quedamos sin resolver nada. Bueno, les cuento, ese dolor de cabeza ya es cosa del pasado, gracias a Azopagos, el operador que le brinda asesoría personalizada para resolver todas sus inquietudes. Es muy fácil, ingrese a www.azopagos.com, regístrese
e inmediatamente tendrá acceso a todas las herramientas de la plataforma y encontrará todo el acompañamiento que merece de manera rápida, práctica y oportuna para realizar el pago de su seguridad social. No se complique, Azopagos le facilita la vida. Este es nuestro mundo. Un lugar lleno de momentos, de experiencias, donde día a día pensamos en la tranquilidad de aquellos que confían en nosotros, generando miles de oportunidades, aprovechando cada segundo que se nos presenta para demostrar que podemos vivir una vida mejor. Dejamos una huella en la vida de las personas. Aseguramos sus sueños y los de quienes más aman. Y en este camino, el bienestar y la seguridad de nuestros clientes es lo más importante. Mejorando y transformando nuestro servicio para ellos. Asesorándolos en cada momento. Buscando soluciones óptimas, convirtiéndonos en su mejor aliado y contando con el mejor equipo humano. Porque nosotros aseguramos la continuidad de sus proyectos. En ARL AXA Colpatria trabajamos incansablemente para proteger y desarrollar el capital más valioso de las empresas, su gente. En entrevista con Más Seguridad en Bogotá, Colombia, Héctor Blandón Posada, gerente general de la Academia Colombiana de Profesionales en Seguridad, habla de la llegada de esta organización al mercado mexicano. Su experiencia y su mirada holística en seguridad son las principales herramientas de esta academia. Pues les cuento un poco de la Academia Colombiana de Profesionales. Es una academia que en el mercado lleva 17 años. Nace sobre una necesidad que tiene el mercado de la seguridad privada para dar formación y capacitación inicialmente al tema de vigilantes, escoltas y supervisores en Colombia. Que tenemos instalaciones en Colombia donde podemos dar una capacitación personalizada. También hacemos formaciones directamente en los centros carcelarios, en los campos de entrenamiento y en donde ellos prestan el servicio. Y también damos algunas formaciones ya directamente en plantas, todo lo que es zona franca, donde hay temas de logística exterior, de desaduanamiento, de exportación e importación. Entonces digamos que la Academia Colombiana está en esos tres frentes. Nosotros hoy tenemos una planta de 26 docentes para Colombia. Le damos alcance a 7 áreas establecidas por la supervigilancia para la formación, como la sociohumanística, los aspectos legales de la prestación del servicio de seguridad en Colombia, todo lo que es armamento y tiro, todo lo que tiene que ver con sistemas de gestión y administración del riesgo, un tema psicosocial y todas estas herramientas legales que necesita el hombre de la seguridad para moverse en un entorno de alta complejidad como el de Latinoamérica. Nuestro mercado primario son las empresas de vigilancia y seguridad privada, pero el mismo mercado ha venido creando una necesidad
la prestación del servicio de seguridad privada hoy está muy ligado a la formación, porque la formación es la base que le permite al hombre de seguridad prestar un servicio de calidad. Entonces hoy las empresas en Colombia están más abocadas a buscar servicios de formación profesionales y cualificados como los nuestros. Hoy es una tendencia ya. El cliente ha llevado a las empresas de seguridad privada en Colombia a que tengan formación específica. Digamos que la seguridad pública está enfocada en reaccionar. Sucede el delito y reacciona la seguridad pública. Nosotros desde la formación en seguridad privada estamos antes de la ocurrencia del delito y es ahí donde tenemos que entrar a formar, desde la prevención para la identificación de los riesgos. Es ahí donde queremos llegar a México con este tipo de formación, una formación muy técnica, darle herramientas al hombre de la seguridad privada y pública en México para que prevea y se adelante al delito, no para que reaccione. La seguridad privada en Colombia, pues a Dios gracias, hoy está regulada. Tenemos un ente como la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada que genera control en materia de organizaciones legalmente constituidas, en manejo de precio, de seguridad y aseguramiento para los clientes. Pero algo se les escapa. Todavía continúan algunas empresas de garaje, algunas empresas que no están legalmente constituidas. Entonces, ¿para dónde vamos? Vamos es a terminar de llevar el mercado colombiano a que consuma servicios de seguridad formales y legales por el Estado colombiano.